¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra charla respecto al plan contable gubernamental, ¿no? En esta vez damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, participantes en esta sesión. Hoy vamos a hablar acerca de la estructura del plan contable gubernamental. Como ya sabemos, todo sistema y registro de contabilidad implica cumplimiento de principios contables, ¿no? De acuerdo a nuestra legislación y a nuestra forma de trabajar en materia contable, sabemos que todo tipo de contabilidad debe de cumplir principios contables que nos van a permitir su desarrollo adecuado. Para el caso de la contabilidad gubernamental, debemos de tener referencia a, independientemente de todos los principios, dos principios fundamentales. El de partida doble, que implica un deudor debe tener a la vez su acreedor, y el otro que la contabilidad se debe de llevar en moneda nacional, ¿no? De acuerdo al principio de moneda común denominador. Todas estas operaciones que vamos a nosotros ir llevando tienen que figurar en los libros y registros contables respectivos. Y lo más importante, deben estar sustentados con documentación fuente. ¿Qué es una documentación fuente? Algunos pensamos que la documentación fuente necesariamente es una factura, una boleta, una guía de remisión, o sea, comprobantes que estén autorizados por la SUNAT. Eso es para un aspecto tributario, pero para un aspecto contable, un documento fuente puede ser una hoja firmada, ¿no?, con huella respecto al tal vez algún trámite, un préstamo que pudimos haber hecho, una hoja simple, un recibo de caja simple. Esos son documentos contables porque van a sustentar las operaciones económicas de la empresa. Por el otro lado ya vienen los documentos tributarios, ¿no?, que puede ser una factura, una boleta, una guía de remisión, liquidación de compra, entre otros documentos. Todas estas operaciones que nosotros vamos a mencionar se deben de realizar bajo el sistema CIAF-SP para el caso del sector público. Y es bajo ese sistema en el que se procesan todas las operaciones económicas que realiza la entidad. Debemos saber también que todo durante el ejercicio siempre existe fechas o periodos de cierre contable. Al igual que en una empresa privada, el cierre contable se realiza el 31 de diciembre de cada año, considerando que también la ley de presupuesto que ha sido aprobada para su ejecución durante el 1 de enero termina el 31 de diciembre. Cuando nosotros vemos el plan contable, siempre se va a relacionar con el clasificador presupuestal, ya sea de ingresos o de gastos. Porque desde el año 2009 se ha implementado esta estandarización de tal manera de que cuando nosotros afectemos un presupuesto, que como en algunas sesiones anteriores hemos mencionado, nuestro proceso contable va a iniciar con la apertura del presupuesto institucional de las entidades. En ese presupuesto nosotros vamos a tener distintos gastos que ya previamente han sido aprobados. Cada gasto va a terminar en un tipo de clasificador presupuestal, el motivo del gasto. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un clasificador de gasto, la 23, 19, 11, que queremos comprar libros, según nuestro presupuesto, contablemente también tendrá que señalarse una cuenta contable vinculada a ese mismo aspecto, libros y textos. Si nosotros quisiéramos material biológico, 23, 11, 10, 12, tendríamos que contabilizarlo con una 13, 01, 10, 02. O sea, nosotros vemos cómo se ha unificado o estandarizado el clasificador presupuestal con el clasificador contable o el plan contable. Y esto nos va a ayudar bastante en el tema de identificar adecuadamente la cuenta contable. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo de contabilización, no nos vamos a preocupar tanto en qué es lo que quiso decir el programador de presupuesto cuando decidió hacer una adquisición de un determinado bien o pagar algún determinado servicio. Ya que si nosotros podemos ver el clasificador de gasto que ha señalado la área presupuestal, contabilidad lo único que va a hacer es tratar de estandarizar y encontrar cuál es el objeto de dicha compra, o de dicho gasto, o de dicho ingreso. Este plan contable gubernamental, como todos sabemos, tiene una aplicación a los 3 niveles de gobierno nacional, gobierno regional y los gobiernos locales.
Dentro del gobierno nacional podemos encontrar pues al gobierno central propiamente dicho, las instituciones públicas descentralizadas, las universidades, sociedades de beneficencia pública y otros organismos públicos descentralizados. El plan contable gubernamental debe de cumplir los principios regulatorios de la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad y los cumple. También se han adaptado de acuerdo a lo que establecen las normas internacionales de contabilidad. Cuando se habla de armonización con el plan contable para empresas, es que nosotros vamos a tratar de encontrar cierta similitud, de tal manera de que no nos perdamos en el camino de querer comparar un plan contable gubernamental con un plan contable de empresas privadas. Entonces siempre va a haber cierta armonía que hoy día vamos a identificarlas para notar pues esta similitud que existe entre ambos planes. Lo único que pueden variar son las denominaciones y las cuentas, pero el demás, los conceptos o dinámicas son muy similares. La estructura del plan contable gubernamental es de la siguiente manera. Ellos trabajan bajo elementos y clases, ¿no? Tiene 8 elementos, bueno, 9 porque el elemento 0, así está considerado el elemento 0. Tenemos los activos, pasivos, patrimonios que simbolizan el estado de situación financiera. Activos, pasivos y patrimonios, elemento 1, 2 y 3. Ingresos y gastos, elemento 4 y 5. Los resultados, elemento 6. La parte presupuestal, elemento 8 y el elemento 9, las cuentas de orden. De esta manera se clasifica nuestro plan contable gubernamental. En algún momento comentamos que la contabilidad gubernamental tiene dos tipos de contabilidades que se deben de tomar muy en cuenta. La contabilidad presupuestal, que para ello vamos a utilizar el elemento 8, y la contabilidad patrimonial, que es netamente los elementos sobrantes. ¿Por qué hablamos de patrimonial y presupuestal? Porque el presupuesto, como todos saben, es solo una previsión, una estimación de lo que se va a hacer. Yo puedo prever gastar 1.000.000 en personal y obligaciones sociales, pero puede que en el camino no gaste 1.000.000, que gaste menos. Entonces, el patrimonio son los hechos reales. La contabilidad patrimonial me va a mostrar esos hechos reales, mientras que la presupuestal solamente nos va a mostrar los supuestos, los que están aprobados en nuestro presupuesto institucional y sus respectivas modificaciones. La estructura de las cuentas del plan contable tienen similitud en lo que respecta al plan contable de empresas privadas, al plan contable general empresarial. Nuestro primer dígito se le conoce como elementos. Al segundo dígito se le conoce como grupos. Al tercer dígito para adelante se le va a conocer como cuentas y subcuentas de 1 dígito, subcuentas de 2 dígitos o subcuentas de 3 dígitos. De la tercera subcuenta, que son también de 2 dígitos. Entonces, nosotros podemos evidenciar aquí que cuando hablamos de una cuenta contable en el plan contable gubernamental, no vamos a hablar de 2 dígitos como sí se hace en el plan contable general empresarial. En el gubernamental vamos a hablar de 4 dígitos. El elemento, el grupo y la cuenta. ¿Ok? Cada uno de estos elementos responde a cierta conceptualización que muchos ya tienen presente. Los activos son los bienes o los recursos que posee una entidad, que son de su propiedad, le van a generar beneficio económico futuro y tienen una tendencia a utilización durante cierto periodo. Eso es un activo. Los pasivos, por su parte, son el conjunto de obligaciones que proporcionan beneficios económicos a las unidades que poseen. Entonces, si hablamos de un activo, podemos decir todos los bienes que posee la entidad. Una camioneta, un carro, material de escritorio, muebles, enseres. Los pasivos serían todas las obligaciones que debe de pagar la entidad. Por ejemplo, tiene que pagar CAS, tiene que pagar personal, tiene que pagar salud. El patrimonio es el valor residual de los activos menos los pasivos. Para determinar el patrimonio siempre respetamos la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces el patrimonio será activo menos pasivo.
valor residual. Los ingresos son las transacciones que aumentan el patrimonio de una entidad. ¿Cómo aumenta el patrimonio de una entidad? Por ejemplo, reciben una donación. Aumenta el activo de una entidad. Los gastos son disminuciones del patrimonio o de los activos. Una disminución de gasto, un gasto puede ser justamente lo que hablábamos, ¿no? Tener que pagar al personal. Yo he comprometido una planilla de pagos aproximadamente por 1 millón. Todavía no lo he pagado, pero yo ya estoy reconociendo como gasto. Recordemos que los ingresos y los gastos responden al principio de devengado. El hecho de nacer la obligación ya nos está generando el reconocimiento tanto de un ingreso como de un gasto. Las cuentas de resultados, que son para el cierre contable, las cuentas presupuestales, que son para las distintas fases de ejecución presupuestal, de gasto y la ejecución presupuestal de los fondos públicos, o sea, los ingresos que va a tener la entidad. Y las cuentas de orden, que son el registro de los derechos y responsabilidades contingentes. Vale decir, en una entidad pública, cuando nosotros queremos hacer una compra de un determinado bien, emitimos una orden de compra. Esa orden de compra merita su contabilización. Si firmamos un contrato para la ejecución de una obra X, ese contrato también amerita su contabilización, de tal manera que sepamos cuánto en contratos se han generado y cuántos se vienen cumpliendo. Esa es la idea de una cuenta de orden en el sector público. El elemento 1, que ya lo hemos explicado, contiene los activos de toda la entidad. Quiero hacer una mención aquí. En el sector privado, cuando hablamos de la contabilidad empresarial, de contabilidad general de empresas, hay un aspecto que nosotros diferenciamos en comparación al gubernamental. El activo en una empresa privada trabaja bajo 3 elementos. El elemento 1, que es activo disponible, el elemento 2, que es activo realizable, y el elemento 3, que es activo inmovilizado. Entonces, cosa que no sucede en la contabilidad gubernamental. El plan contable nos habla de un solo elemento para decirnos activos. Pero eso no significa que este activo sea distinto al que nosotros ya hemos aprendido en el transcurrir de nuestra vida, ya sea académica o experiencias que hemos tenido en el sector privado. Si hablamos de un activo disponible en el sector privado, elemento 1, estaríamos hablando de activos que podemos convertir en efectivo de manera inmediata. La misma situación ocurre en nuestro plan contable gubernamental. Nosotros notamos que, por ejemplo, la 1101 que dice caja y bancos es un activo disponible. Bueno, en nuestro caso es activos corrientes, nada más se menciona, ¿no? Pero vamos a ir buscando aquí, cuentas por cobrar, también son activos disponibles si queremos relacionarlo con el plan contable empresarial, hasta aproximadamente la 1209, que son estimaciones de cobranza dudosa, cosa que si yo reviso el plan contable empresarial voy a encontrar estimación de cobranza dudosa en una cuenta 19, 2 dígitos. En nuestro caso vamos a encontrar en una cuenta 129, 4 dígitos. Vale decir que de la 1101 a la 1209 estaría relacionándose un tipo de activo. Vamos a llamarle también activo disponible, no porque el plan gubernamental así lo establezca, sino para una manera más práctica de entenderlo. El plan contable gubernamental tiene el elemento 2, que son las famosas existencias o el activo realizable. Nosotros en el plan gubernamental también tenemos más o menos como un elemento 2, podemos decir, ¿no? Pero en este caso parte del mismo elemento 1 con una cuenta 1301. Bienes y suministros de funcionamiento. Bienes para venta, asistencia social, materia prima, materiales auxiliares, entre otros, hasta el 1310. La cuenta 1310, desde la cuenta 13.1 hasta la cuenta 13.10, nosotros tenemos otro tipo de activo, que en la privada la vamos a conocer como activo realizable. En este elemento 1 ya encontramos los dos tipos de activos. En el plan privado, plan de empresas, nosotros tenemos un tercer elemento, llamado activo inmovilizado.
Elemento 3, cuentas de la 30 a la 39. La misma situación nosotros encontramos en el elemento 1 del activo del plan contable gubernamental, solo que parte desde la 1401 hasta la 1601. Recuerdan, por ejemplo, la 1501 en una entidad pública está destinada a depreciación, amortización y agotamiento, lo que nosotros en la empresa privada encontramos en la cuenta 39. Entonces, estos rangos, estos datos que nosotros estamos visualizando, no son otra cosa que la misma clasificación o el mismo entendimiento que podemos tener en un plan contable gubernamental con un plan contable de empresas privadas, ¿no? El plan contable general empresarial. Dentro de cada cuenta, ya la 1101 Caja y Bancas, nosotros vamos a tener también subcuentas, ya sea subcuenta de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3. Dentro de caja o caja chica encontramos 3 tipos de formas de obtener caja chica: por devoluciones, por fondos en sencillo, por fondos de caja chica. En lo que respecta a depósitos de instituciones financieras, tenemos distintas formas o fuentes de depósito, ¿no? Justamente las fuentes de financiamiento, entre otros aspectos que nosotros vamos a ir visualizando conforme vayamos desarrollando algún caso práctico. El catálogo de cuentas no es otra cosa que el detalle de cada una de las cuentas que posee el plan contable gubernamental. Nosotros tenemos la misma clasificación: elemento 1 de activo, grupo 1.1 que se llama disponible, grupo 1.2 activos financieros, grupo 1.3 activos no financieros, grupo 1.4 que van a ser para inversiones, el grupo 1.5 activos producidos o no producidos, entre otros. Entonces nosotros podemos visualizar aquí las mismas o similares situaciones que van a generarte un activo, sea tanto en una empresa privada que utiliza su propio plan y en una entidad pública que utiliza el plan contable gubernamental. El elemento 2, como pasivos, ya hemos mencionado que son las obligaciones que va a tener la entidad y tener que cumplirlas en un corto o mediano o largo plazo, ¿no? Esto implica la salida de los recursos que van a disminuir nuestros beneficios económicos. Las cuentas del pasivo también tienen similitudes, ¿no? Tenemos un pasivo corriente a corto plazo, remuneraciones, cuentas por pagar, impuestos, y un pasivo no corriente, deudas públicas, deudas a largo plazo, entre otros. También tiene su propio catálogo de cuentas. Podemos visualizar nosotros el elemento 2, que se llama pasivos, el grupo 2.1, que se llaman deudas operacionales, la cuenta 2101, destinada a impuestos, contribuciones y otros motivos de gasto. Entonces, similar situación van a tener todos los demás, las demás cuentas, que van a depender todavía de un elemento y de un grupo. El elemento 3 que hemos mencionado es el valor residual, o sea, es lo que me va a quedar considerando mi activo y restándole nuestro pasivo. Por eso menciona de una participación residual que queda de los activos de una entidad. El elemento 3 está considerado por 4 cuentas: los resultados no realizados, la Hacienda Nacional Adicional y los resultados acumulados. Lo que en el sector privado, la contabilidad de empresa, la contabilidad general empresarial, nos dice que tenemos un resultado no realizado que está en nuestra cuenta 56. Hacienda Nacional para el caso del sector público es lo que entenderíamos como un capital para el caso del sector privado. Hacienda Nacional Adicional para el sector público es como para nosotros en el sector privado sería un capital adicional. Resultados acumulados creo que queda más que claro todavía, porque en una contabilidad privada tenemos resultados acumulados en la cuenta 59. En cambio, en la contabilidad pública, gubernamental, tenemos también resultados acumulados, pero en la cuenta 3401. Estamos dando nosotros la similitud que existe entre un plan contable gubernamental y un plan contable para empresas privadas. La diferencia entre resultados acumulados, podríamos mencionar que en una entidad privada los resultados acumulados se identifican entre utilidades y pérdidas. En cambio, en una entidad pública los resultados acumulados son superávit o déficit.
Nuestro catálogo de cuentas también clasifica este tercer elemento. El elemento 4, que habla netamente de los ingresos, los motivos de los ingresos que genera la entidad, sea por impuestos, contribuciones obligatorias, el grupo 42 por contribuciones sociales, el grupo 43 por venta de bienes, servicios y derechos administrativos, el grupo 44 por donaciones y transferencias o traspasos del Tesoro Público, el grupo 45 por otros ingresos. Entonces nosotros ya tenemos más clara cómo se va clasificando nuestro plan contable. Vamos a irnos al elemento 5, que ya habla de los gastos. Los gastos, ya sea por personal y obligaciones sociales, ustedes recuerdan, en algún momento hemos mencionado que el clasificador de gasto menciona como clasificador 1, personal y obligaciones sociales. Está teniendo una relación para nosotros no perdernos en el camino. El clasificador 2, el grupo 2, pensiones y prestaciones sociales. El grupo 3, bienes y servicios. Entonces, si recordamos nuestro clasificador de gastos, también en el clasificador de categoría 2 y grupo 3, tenemos bienes y servicios. O sea, estamos notando la relación que existe entre el clasificador de gastos con el catálogo de cuentas del Plan Contable Gubernamental. Bueno, continuamos. El elemento 6, que habla ya de los resultados, el superávit o el déficit. El elemento 8, que habla de las cuentas de presupuesto, que es aquí donde va a partir todo nuestro proceso contable. Nuestro proceso contable inicia con un inventario inicial que comprende los elementos 1, 2 y 3, activo, pasivo y patrimonio. Cuando vamos a iniciar nuestras actividades de ingresos y gastos durante el año, a partir del 1 de enero de cada año, todo va a partir del elemento 8, porque nosotros vamos a partir de un presupuesto institucional. Tendremos ingresos, tendremos gastos, vamos a hacer compromisos, vamos a ejecutar ingresos y vamos a ejecutar gastos, pero desde un punto de vista presupuestal. O sea, para no perdernos o no confundirnos, siempre que nos han hablado de contabilidad presupuestal o contabilidad patrimonial, decimos, oye, vamos a hacer doble contabilidad. Más que doble, es una doble llevado de asientos contables. Vamos a hacer asientos contables con el elemento 8 que van a simbolizar la contabilidad presupuestal y otros asientos contables del elemento 1 al 6 o al 9, que se van a llamar contabilidad patrimonial. El elemento 9, que ya habla de las cuentas de orden, es lo que mencionábamos al inicio. Las cuentas de orden nos van a permitir controlar ciertas actividades de la empresa, que no necesariamente van a tener incidencia en el patrimonio ni en el presupuesto, solamente por una cuestión de control. Por ejemplo, la cuenta 9101 habla de contratos y compromisos aprobados. Esto es, por ejemplo, cuando tú das una orden de compra o una orden de servicio, controlamos necesariamente cuántas órdenes o en qué importe esas órdenes han sido entregadas y cuántas órdenes se van a cumplir a través de un contraasiento. Entonces, eso vamos a hacer lo mismo para distintas situaciones que van a requerir un control adicional. En el año 2015, como muchos recordarán, se ha iniciado un proceso de saneamiento contable, porque existían muchas entidades públicas cuya contabilidad no mostraba lo que realmente el hecho o las situaciones que realmente valían en una entidad. Vale decir, yo podría informar que tenía activos por 2 millones, cuando en la realidad mis activos superaban esos 2 millones, tenía 3 millones. ¿Y por qué no se reflejaba esa información en la parte contable? Porque había muchos ingresos que se realizaban que no eran debidamente contabilizados. Entonces, en el año 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, deciden hacer un saneamiento del proceso contable de una entidad. Entonces, lo que deben informar debe de cumplir el objeto de un estado financiero, ¿no? Mostrar la situación real y fiable de una entidad, hecho que no sucedía. Entonces, como se ha tenido que implementar un proceso de saneamiento contable, también el plan contable gubernamental se tuvo que adecuar con una cuenta de orden.
Cuenta de orden en la que se mencionaba los saneamientos del activo con cargo al control de saneamientos del activo, y al haber los saneados identificados ingresados a las subcuentas tenían que hacerse un contraasiento. Un ejemplo de dinámica de cuentas. Cualquier cuenta, ¿no? La 1501, que es edificios y estructuras. Esta cuenta 1501 tiene la misma estructura que una dinámica privada. Agrupa las cuentas divisionarias que representan el valor de los inmuebles, tales como edificios, construcciones en curso, infraestructura pública, costo de activos que se adquieren bajo la modalidad de arrendamiento financiero y aquellos entregados en concesión. Entonces, tenemos el contenido de la cuenta. Tenemos la nomenclatura de las subcuentas, edificios, unidades no residenciales, estructuras, entre otros. También la dinámica del plan contable nos va a hacer el reconocimiento. ¿Cómo vamos a reconocer o en qué momento vamos a reconocer y medir esta cuenta contable? Los inmuebles que componen esta cuenta deben registrarse inicialmente al costo de adquisición o de construcción. Entonces, si yo voy a registrar un edificio en la cuenta 1501, entiendo que ese costo ya proviene de su adquisición o de su construcción, o al valor razonable determinado mediante tasación. O en el caso de bienes aportados, donados, recibidos en pago de deuda y otros similares. Entonces, nos indica cómo vamos a determinar el costo de un determinado bien, para el caso de la cuenta 1501. Ese sería el reconocimiento y medición. Si generan intereses, los intereses devengados durante el periodo de construcción e instalación, de acuerdo a la NIC 23, que son intereses sobre préstamos, de inmuebles y estructuras se capitalizan hasta el momento en que el activo esté en condiciones de estar en uso, independientemente de la fecha en que sea trasladado a la respectiva cuenta de inmuebles y estructuras. A partir de esta ocurrencia, los intereses deben afectarse a los resultados del periodo. Entonces, nos van a indicar que en este caso, si nosotros hemos adquirido un préstamo para hacer una construcción y esa construcción ha demorado 2 años, durante esos 2 años se han ido generando intereses. Esos intereses, lo que me dice la NIC, se debe de realizar de acuerdo a lo que establece la NIC 23 y se van a trasladar a la respectiva cuenta de inmuebles y estructuras. Significa que el costo del interés también va a formar parte del costo de la construcción de dicha estructura. Bueno, son pequeños ejemplos que estamos citando de acuerdo a cómo nos establece la dinámica, el proceso de contabilización o determinación de la cuantía que vamos a contabilizar. Los desembolsos posteriores a la adquisición de un bien inmueble o estructura deben añadirse al valor en libros del activo cuando sea probable que los mismos se deriven en beneficios económicos futuros adicionales a los originalmente evaluados, siguiendo pautas normales de rendimiento para el activo existente. Vale decir, por ejemplo, nosotros ya tenemos un edificio construido para una entidad pública y resulta que necesitamos hacerle una mejora, puertas, ventanas, una mayor seguridad, agregarle unas divisiones posteriores a la construcción del inmueble. Esos desembolsos posteriores deben ser considerados dentro de esta cuenta, o sea, deben de incrementar el valor del inmueble siempre y cuando, se deriven beneficios económicos futuros. Imaginemos que nosotros hemos hecho una puerta de maderita, simple, y nosotros requerimos por cuestiones de seguridad cambiar esa puerta o ponerle unas rejas con un nivel de seguridad, ponerle una cámara filmadora o mecanismos de seguridad, y eso nos va a generar un beneficio económico, ¿no? Que no nos roben, por ejemplo. Ese beneficio económico se va a realizar porque hemos implementado o hemos cambiado nuestra puertita de madera con una puerta más gruesa, más segura, más estable, y eso está incrementando valor a nuestro inmueble. Entonces, si nosotros hacemos un desembolso por ese concepto y determinamos que nos va a generar un beneficio económico, ese desembolso se tiene que sumar al costo del bien inmueble o de la estructura que nosotros estemos realizando. Entonces, nosotros podemos ver que toda dinámica tiene estos aspectos: la cuenta, la nomenclatura,
el reconocimiento y la medición, la dinámica propiamente dicha, debitada y acreditada, y cómo se van a presentar en los estados financieros. Toda cuenta contable, sea plan gubernamental, plan contable gubernamental, sea plan contable general empresarial, sea plan contable de empresas financieras, los 3 planes que nosotros en el Perú utilizamos, tienen esta misma estructura. Cuando se debita, cuando se acredita, cuando va en el lado debe, cuando va en el lado haber. La presentación es cómo se van a presentar en los estados financieros. Y los comentarios que respecta a cada cuenta. Nosotros notamos, por ejemplo, aquí en la subcuenta 150106, construcciones de edificios residenciales, construcciones de edificios no residenciales y otras estructuras, 3 subcuentas, se considerarán las construcciones que realiza la entidad para su uso, para infraestructura pública, y las que realizan para ser transferidos a otras entidades. Entonces, si nosotros hacemos una construcción de un edificio que no es para nuestro uso, no lo vamos a considerar en estas cuentas. Esa es la idea de un comentario al plan contable, no es una pequeña aclaración adicional al criterio que cada contador pueda obtener. Por eso es muy importante conocer, por lo menos tener la idea de cómo funciona una dinámica del plan contable. No solamente nos dice cuándo se debita y cuándo se acredita, sino nos va a dar ciertas atingencias, ciertas reglas que debemos de cumplir para permitir que nuestra información también sea lo más razonable posible. Aquí tenemos ejemplos, ¿ya? Antes de entrar a ejemplos, yo quisiera compartir un poquito con ustedes lo que es la dinámica muy resumida de los planes contables. Nuestra dinámica, vamos a partir de un plan contable general empresarial. ¿Por qué deseo partir de esta idea? Porque el plan contable general empresarial es lo que muchos que estudian el área contable consideran que es más fácil que el gubernamental, y vamos a demostrar que esa lógica no es muy correcta, que digamos. Perdón. Por este lado vamos a hablar del plan contable general empresarial, y por este lado vamos a hablar del plan contable gubernamental. En el caso del plan contable general empresarial, vamos a mencionar que este plan está destinado para el sector privado. Y este plan va a estar destinado al sector público. Vamos a entender, vamos a recordar que nuestro plan contable tiene las siguientes estructuras. Tiene activos, tiene pasivos y tiene un patrimonio. En nuestro caso, plan contable del sector privado, los activos comprenden el elemento 1, 2 y 3. Los pasivos se encontrarán en el elemento 4. El patrimonio lo vamos a encontrar en el elemento 5. Sumado a estos 3 elementos, vamos a hablar de los gastos. Los gastos y los ingresos. Los gastos y los ingresos los vamos a encontrar en el elemento 6 y los ingresos elemento 7. De esta manera nosotros trabajamos en un sector privado con el plan contable general empresarial. En el sector público la lógica o la dinámica es la misma. También vamos a tener activos, pasivos, patrimonios, gastos, ingresos. ¿Cuál es la diferencia entonces que podamos mencionar? La diferencia no es otra cosa que el uso de los elementos que van a corresponder a cada uno de estos planes. En el activo, recuerden que nosotros hablamos de un solo elemento: activo, pasivo, patrimonio, elemento 3, ingresos, elemento 4 y gastos, elemento 5.
Es lo único que va a diferenciar elemento 1, el caso de los activos, elemento 2, para el caso de los pasivos, elemento 3, para el caso del patrimonio, elemento 4, para el caso de los gastos, elemento 4, para el caso de los ingresos, y elemento 5, para el caso de los gastos. Pero la estructura, la presentación que ustedes pueden visualizar es la misma. En el caso de, si yo quisiera hacer, por ejemplo, una habilitación de caja, ¿no? Una habilitación de caja chica o de fondos para el manejo de recursos de la entidad privada, van a ser los mismos que una entidad pública. Si yo necesitara ver, por ejemplo, vamos a pagar a personal, desde un punto de vista privado, yo tendría que pensar en un gasto, elemento 6, con cargo a un pasivo, elemento 4. Ya, pero ¿por qué estoy haciendo yo esta simbolización de un asiento contable? Porque esto es un gasto para pago de personal. Para yo pagar personal necesito hacer dos cuentas contables en el sector privado. Una 62 contra una 41. Estoy obviando ciertas cuentas que son la 40, por ejemplo. Lo voy a omitir por esta vez para un poquito entender la lógica. Si no, lo vamos a incluir, ¿ok? Solo vamos a incluir una 40, que también va a ser un pasivo del elemento 4. Cuando nosotros hacemos este asiento contable 62, 40, 41, estamos hablando de una planilla. Todavía no lo hemos pagado, estamos reconociendo el gasto. Entonces, si yo ya sé que en el sector privado se realiza de esta manera, en el sector privado, bajo la contabilidad general empresarial, se utiliza este asiento contable, vamos a hacer similar situación para el sector público, pero vamos a trabajar entendiendo cómo funcionan los elementos. Aquí yo voy a tener un gasto, también voy a tener un gasto del elemento 5. Voy a tener un pasivo del elemento 2. Voy a tener otro pasivo del elemento 2. Más o menos estamos simbolizando la misma situación que hemos considerado aquí. Ahora, nos preguntaremos, ¿no? ¿Qué gasto del elemento 5? Vamos a remitirnos un poco a nuestro plan. Vamos a buscar por aquí en el catálogo de cuentas. Vamos a imaginarnos un gasto. Nos dice un gasto del elemento 5. Vamos a decir que vamos a pagar personal y obligaciones sociales. 5101. 5101. Vamos ahora vamos a hablar de un pasivo, pero recordemos que este pasivo del elemento está hablando de los tributos. O sea, nosotros pagamos en una planilla salud, ONP, AFP. Entonces vamos a considerar un pasivo del elemento 2 que simbolice estas situaciones. Elemento 2. ¿Ok? Acá tenemos deudas, tenemos impuestos, remuneraciones. Entonces ya tenemos por aquí los impuestos que vamos a pagar. 2101. 2101. Y nuestro otro pasivo es de las remuneraciones que nosotros pagamos. En nuestro caso también tiene que simbolizar las mismas remuneraciones que nosotros pagamos. En este caso las remuneraciones estarán en la siguiente cuenta. 2102. 2102. Entonces nosotros ya hemos elaborado un asiento contable por gastos también de personal. Estos gastos de personal en el sector privado,
y en el sector público. Se dan cuenta que si nosotros entendemos la dinámica de una contabilidad privada, que la mayoría, ¿no? Muchos han partido siempre en una empresa privada y tienen ese criterio de trabajo. Cuando llegamos a laborar en un sector público, no es ninguna situación de confusión o pérdida de la dinámica de las cuentas. Lo único que varían son las cuentas contables, porque la dinámica sigue siendo la misma. Entonces, señores estudiantes, con esto he querido un poquito aportar con todos ustedes la forma o las diferencias que pueden existir en un plan contable general empresarial y un plan contable gubernamental, considerando solamente esta parte como cuentas patrimoniales. Si vamos a trabajar con cuentas presupuestales, tendríamos que tener en el debe elemento 8, si queremos hacer una contabilidad presupuestal, entendiendo que vamos a hablar aquí de una contabilidad presupuestal, entendiendo que esta primera parte que hemos practicado corresponde a una contabilidad patrimonial. Una contabilidad patrimonial. Y la contabilidad presupuestal tendría que ser un elemento 8 con cargo a otro elemento 8. ¿Y cómo vamos a identificar qué elemento 8 es el que estamos utilizando? Conforme nosotros vamos avanzando en ejecución presupuestal, en este caso es gastos, cuando nosotros ejecutamos un gasto, tenemos que pensar en que el gasto parte de un compromiso, una fase de compromiso. Posteriormente, una fase de devengado. Por último, una fase de pago, que incluye el giro y el pago propiamente dicho. Estas son fases de ejecución de gasto, ejecución presupuestal. La fase de compromiso va a tener que contabilizarse presupuestalmente. ¿Por qué presupuestalmente? Porque hasta el momento nosotros no hemos desembolsado nada, solamente hemos comprometido. Todos sabemos que el compromiso es la separación del presupuesto para el cumplimiento de un compromiso, valga la redundancia. Cuando nosotros devengamos, este cumplimiento de compromiso también se tiene que ejecutar presupuestalmente. Y a su vez, patrimonialmente. Entonces, podríamos mencionar que este compromiso es presupuestal y la fase de devengado es presupuestal y patrimonial a la vez. ¿Por qué patrimonial a la vez? Porque nosotros vamos a identificar que en esta fase de compromiso solo separamos el presupuesto. En esta fase de devengado reconocemos la separación de este presupuesto y también su obligación de pago patrimonial. Esto sería un asiento patrimonial, porque estamos reconociendo la obligación de pago, devengado. Entonces el devengado nos va a llevar dos tipos de contabilidades, la presupuestal y la patrimonial. Y la fase de giro, que en este caso nuestra fase de giro ya va a ser netamente patrimonial. Entonces, este sería un proceso a nivel de gasto. Muy bien, señores estudiantes, espero que esta pequeña guía haya sido de ayuda para ustedes, aporte en sus conocimientos, y más adelante estaremos invitándolos a otra sesión en la cual estaremos desarrollando casos tipo de ingresos y de gastos con su respectiva contabilización patrimonial y presupuestal. Estoy muy agradecido de haber participado con ustedes y haber contado en esta sesión respecto a la estructura del plan contable gubernamental. Que tengan muy buenos días, un fuerte abrazo y a seguir estudiando, que es lo más nutritivo para nosotros.
Gracias, hasta otra oportunidad.